Listo, ahora sí. ¿Me escuchan bien ahí? Afirmativo. Muy bien. Bueno, les reitero otra vez, muchas gracias por estar aquí a todos. Hoy tenemos el gusto, tengo el gusto personalmente de presentar al maestro Julio Muñoz Vaca, ingeniero mecánico con posgrado en Administración de Empresas. Él es originario de Parral, Chihuahua, y cuenta con una trayectoria de más de 30 años donde se ha desempeñado como supervisor de mantenimiento, herramental de troquel, equipo móvil industrial y líneas de proceso en frío, jefe de producción de laminación en caliente, gerente de arranque en proyectos de laminación en caliente, fundición de hierro y consultor independiente por más de 13 años. Formó parte del Iron and Steel Society, 5 años, de quien recibió el premio Michael Tenenbaum en 1997 al ser coautor de la ponencia Laminado de banda caliente ultradelgada y expresidente de Asociación for Iron and Steel Technology Capítulo México en el periodo de 2003 a 2005. Muchísimas gracias, ingeniero Julio, por su tiempo y disposición al concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Inés, más bien por tu amable reseña sobre mi breve trayectoria que con gusto trataremos de compartir el día de hoy. Claro que sí. Pues para empezar, ingeniero, me gustaría preguntarle cuál fue el motivo o la razón para estudiar una ingeniería y particularmente hablando mecánica. Con mucho gusto, debo remontarme a mis tiempos de infancia, adolescencia. Debo mencionar que mi padre fue un trailero de Parral, en paz descanse ahora, y una de las rutinas que tenía siempre que regresaba de viaje era darle mantenimiento a su camión. Yo de niño, pues era el ayudante mecánico. Eh, Eso me hizo interesarme en la parte mecánica en general, conocer aquellos componentes. Después de eso, emigramos a Monterrey por razones precisamente de estudio de todos mis hermanos y hermanas. Somos un total de 8. Mi padre no podía mandarnos a cada uno a estudiar. Entonces emigramos toda la familia a Monterrey y yo sigo muy interesado en la mecánica, empiezo a hacer mis reparaciones de motocicletas por mi cuenta, empecé a comprar mi herramienta y eso me motivó mucho a entender un poco más de los fundamentos. Finalmente también por consejos de él, estudié una carrera técnica vaya, la preparatoria en paralelo con una carrera técnica en máquinas y herramientas, lo que es maquinados, que fue un año más aparte de la preparatoria, pero eso me permitió ya no solo ver los fierros o los componentes, armarlos y desarmarlos, sino ahora también cómo se fabrica un componente. Todo eso me motivó a estudiar mi carrera de ingeniería. Mi ilusión en aquel entonces era convertirme en ingeniero mecánico automotriz. Esa era mi meta. De hecho, una vez que entré en ingeniería mecánica, esto fue en el 70 y fines del 73 empecé, terminé hasta el 80 porque en paralelo desde la preparatoria yo trabajaba, hacía oficio. Bueno, de hecho parte de lo que menciono ahí en mi trayectoria, el trabajo de supervisor en herramientas de troquel fue en paralelo con mi carrera universitaria. Es decir, yo iba en los turnos de día a las labores de la empresa y en el turno vespertino iba a la universidad. En ese Ingeniero, entonces, sí, disculpe que le interrumpa. Justo ahorita estaba mencionando que usted empezó a comprar su propia maquinaria y a trabajar en paralelo, o sea, estudiar y trabajar. ¿Esto sí. en qué semestre lo hizo? ¿Ya por terminar o a mediados? Lo pregunto porque pues pues en los últimos semestres, pues ya comienzan estos miedos e inseguridades, ¿no? De la transición a la parte laboral. Entonces me gustaría saber cuándo fue que tomó la decisión. La realidad es que fue desde que estaba en preparatoria. Como te explicaba, mi objetivo en esa época era convertirme en ingeniero mecánico, pero también en mecánico práctico. Entonces, es decir, eh, empecé ya a reparar ya no solo motocicletas, sino automóviles, también en mis ratos libres. O sea, aparte de que trabajaba y aparte de que estudiaba, en los fines de semana me dedicaba a arreglar motores y cosas ahí por mi cuenta. Eso, de alguna forma, fue fundamental para mi formación profesional, porque tuve la práctica, tuve la habilidad de ver cómo un componente se gasta, cómo un componente se destruye y qué cosas debe uno hacer diferentes para tratar de que esos componentes duren más tiempo, etcétera.
Entonces me dio mucha sensibilidad el tener esa parte práctica. Todavía terminando me faltaba un semestre. Yo estaba trabajando en estos ya en Metalsa. Metalsa es una empresa que produce componentes automotrices, que yo estaba ya muy cerca de mi meta original de trabajar para la industria automotriz, que aunque en este caso ya dije el nombre de la empresa, fabrica componentes estructurales, o sea, lo que es chasis y esos elementos. No es un armador de vehículos completos, pero ya me sentía yo un paso prácticamente de llegar a mi meta de trabajar para la industria automotriz. Y no, el destino cambia las rutas y me sale una oportunidad. Aún me faltaba terminar mi titulación como ingeniero mecánico y me sale una oportunidad ya para trabajar como ingeniero en una acerera aquí en Monterrey. La oferta fue muy atractiva porque ya iba yo a trabajar de ingeniero sin ser ingeniero. Eso sin duda que me entusiasmó mucho y finalmente me contrato en 1980, por ahí de marzo del 80 me contraté con esa empresa y yo me titulé hasta diciembre de ese mismo año, pero ya ejerciendo como ingeniero en mantenimiento. Precisamente era el ingeniero de mantenimiento de equipo industrial, entonces me caía, vaya, estaba en mi mero mole porque era ahora reparación de equipo industrial, montacargas, locomotoras, trascabos, equipo de manejo en una industria siderúrgica, que son equipos de bastante potencia y que sufren bastante. Entonces, eso me permitió fácilmente, con toda la práctica que ya traía como mecánico y la formación profesional que recibí en ingeniería, me permitió rápidamente hacer mejoras a los equipos y empezamos a mejorar fallas repetitivas, eliminarlas con rediseños, con mejoras, reemplazo de obsoletos, etcétera. Y bueno, ahí el destino ya me llevó en otra dirección. Ya ahí fue mi último trabajo de mecánica automotriz, porque de alguna forma, una vez que empecé a tener esa experiencia, pues la empresa me vio un perfil bueno en mantenimiento y después me promueven dentro de la compañía a las líneas de proceso de laminación en mantenimiento. Voy ahora al área de mantenimiento de laminación en frío, que es una de las etapas, digamos, finales en la industria siderúrgica, que me tocó ahí darle mantenimiento a lo que eran las líneas de proceso del decapado químico y otras líneas de preparación de producto. Ahí, de nuevo, toda esa práctica que ya traía, pues me permitió también rápidamente entender qué cosas hacer para mejorar componentes mecánicos que fallaban con frecuencia, barras de transmisión, reductores de velocidad, correderas, etcétera. Una serie de componentes que eran típicos del problema. Eso permite, estuve ahí del 80 al 80 y, no, en el equipo móvil estuve del 80 al 83, del 83 al 86 en el proceso de frío, y nos permitió llevar esas líneas a los mejores niveles históricos de utilización, gracias a la serie de mejoras que fuimos encontrando. Y luego, el destino me cambia nuevamente ahí en el 86, me ofrecen un puesto mejor, ahora en laminación en caliente, pero ya no en mantenimiento, ahora era en la parte operativa, la parte de producción. Y bueno, pues obviamente cualquiera de nosotros estaríamos siempre más que puestos a una oportunidad de mejora, un reto nuevo. Y bueno, pues sí fue un reto porque para mí, ahora irte al proceso era un tema totalmente nuevo para mí, era algo que pues lo había visto, pero nada más de pasada, nunca lo viví directamente. Fue una etapa de mucho aprendizaje para mí. La línea a la que llegué era una línea bastante antigua. Ese laminador que ahorita precisamente en estos días está ya en desmantelamiento, después de más de 60 años de estar operando en esta empresa, pero que había sido instalado como equipo usado que se había comprado en Estados Unidos y que esta planta había sido operada por primera vez en 1920. O sea, hace 100 años esa planta se había operado por primera vez. Y bueno, en los 60 lo compra la empresa cirúrgica aquí de Monterrey, que bueno, en aquel entonces se llamaba ILSA, ahora es Ternium, y lo montan en los 60, de ahí me toca trabajar ahí, digo, del 86
Es hasta el 2007 que estuve con ellos. Ingeniero, justo ahorita en esto que comenta de cómo fue cambiando de trabajos y que en cada una de ellos tenía diferentes aprendizajes, hablando del tiempo también, en esos cambios, ¿cómo fue observando usted los avances tecnológicos, la instrumentación en el mundo ingenieril? Porque pues estamos hablando justo como usted lo dijo, de hace 100 años, o sea, ¿ha cambiado mucho, no ha cambiado? ¿Cómo considera usted esos avances? Sin duda que es una de las cosas que quiero compartir con los estudiantes, la, la necesidad de tener siempre mente abierta para adaptarnos a los cambios, porque los cambios es la única constante en esta vida. Platicaba brevemente y por aquí debe estar uno de mis invitados, un buen amigo que me prestó esta herramienta que seguramente los que son de mi edad y mayores la van a reconocer, una regla de cálculo, que era la herramienta de ingeniería, vaya que todos la cargábamos en nuestra bolsa porque si no traías regla de cálculo no servíamos para nada. Esta era una herramienta fundamental que por allá en los 70s, todavía hasta, no, pues a fines de los 70s dejó de usarse cuando se inventaron las calculadoras científicas que ya estuvieron al alcance comercial. Y bueno, si de eso emigramos, de estas que fueron en los 70s, a lo que actualmente tenemos, que ya en nuestros teléfonos tenemos toda la información que queremos, tenemos la enciclopedia, tenemos calculadora científica, tenemos relojes inteligentes y cuánta cosa. Finalmente, es sorprendente y es una de las cosas que debemos estar siempre con mente abierta. El cambio es la constante en esta vida. Entonces, hay que adaptarnos siempre a ello. Así es, estoy de acuerdo. Y hablando usted como consultor y que ha tenido la posibilidad de tener múltiples experiencias internacionales, ¿cómo ve a México frente al mundo en temas justo esto de avance en tecnología, ya sea en la industria del acero o en términos generales? Bueno, puedo hablar un poco más sobre el tema del acero, que es el área que conozco un poco más. La realidad es que en México sí estamos lejos realmente de eso. Voy a compartir brevemente por qué tuve acceso al mercado internacional. Este, Ocurre que en el 94, cuando se privatiza la industria quirúrgica mexicana, ILSA pretendía comprar parte de Sidermex y finalmente eso no fue posible, fue en el 93, para ser más precisos. No fue posible, la empresa perdió la oferta que hizo, es decir, no fue suficiente, otra compañía, otro grupo compró lo que era Sidermex. Entonces, finalmente, la empresa dice, bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es invertir, y entonces decide modernizarse, y a fines del 93 se autoriza un proyecto nuevo de un laminador en caliente nuevo en la planta, y precisamente me tocó la coyuntura me invitan a ser parte de ese proyecto. Y entonces, bueno, fue también un escalón muy importante para mí, dado que tuve la oportunidad de participar desde la revisión de las características tecnológicas de las dos o tres opciones que había. Una vez que ya decidimos cuál era la opción más viable, participar con el diseñador, con el fabricante del equipo, en el diseño de la planta, porque estamos pidiendo un laminador que iba a hacer productos que jamás se habían hecho en el mundo. Eso también puedo decir con mucho orgullo, en México, al menos en esa época, estoy hablando del 94, 95, fuimos líderes mundiales en hacer el producto de banda caliente más delgado. Fuimos el primero en el mundo en fabricar 1 milímetro de espesor en banda caliente y 0.9 milímetros. Ese récord lo tuvimos por muchos años. Actualmente ya hay plantas en China y en otros países que están haciendo 0.8, 0.7 milímetros, todavía más avanzados. Pero bueno, ese nuevo reto que tuve en la vida, pues me abrió la puerta hacia el horizonte global, ya no solamente verlo localmente. Participé fuertemente con esa firma de ingeniería. De hecho, tenemos una patente compartida, pues, debo decir que fue una idea inicial mía,
Los alemanes, que es la firma que vendió el equipo, redondearon la idea y la pusimos en práctica. Y finalmente ellos la patentan, donde yo aparezco como coinventor en el proceso de laminado en caliente. Es una pequeña etapa, no quiero decir que todo el proceso. Eso también me dio crédito con esta firma alemana, de tal manera que en el 2007, que termina mi relación laboral con la empresa mexicana, después de que cambia de propietarios, ahí cambian las políticas y finalmente ya no encajaba yo en esa organización, y termina mi relación laboral en muy buenos términos con ellos, y me contrato precisamente con esta firma alemana que se dedica a fabricar equipo. Ahí empiezo, entonces ya fue a fines de 2007, entonces empiezo en 2008 a viajar por el mundo, y debo decirles que en la parte técnica, yo creo que cualquier ingeniero mexicano que se haya esmerado, esforzado en mantenerse al día, compite con cualquier profesionista del mundo. Hasta la fecha yo sigo en contacto con esta compañía alemana, nada menos hace unos minutos estaba respondiendo un correo electrónico que recibí de ellos, donde sigo trabajando con ellos, sigo en contacto, siguen buscándome para consultas, porque una de las diferencias es, yo tengo la práctica, o sea, no solamente veo el equipo desde el punto de vista de diseño y planta nueva, tengo la práctica del uso de la planta, ver cómo se envejecen, cómo de repente algo nos falla y se destruye. Entonces, ese enfoque nuevamente el fabricante no siempre lo tiene. Entonces, por ese lado, somos un buen complemento, es decir, a lo mejor yo no puedo diseñar yo solo la planta, pero sí puedo mostrarles muchas de las cosas que adolecen de diseño débil, que oye, esto está débil, estamos muy en el borde, hay que mejorar esto, y he sido escuchado. Entonces, puedo decir que a nivel profesionista, a nivel técnico, competimos con cualquier país. Excelente, eso es creo que un punto muy esperanzador, la verdad también, porque usted ha tenido la oportunidad de tener estas experiencias y a nosotros como jóvenes que estamos en el medio de la carrera o por terminar, pues justo esa transición y de saber el alcance es sumamente importante, ¿no? Aprovecho también para felicitarlo por esa patente. Creo que hay por ahí algunas, es, es algo muy admirable. Y hablando esta parte que comentaba de la laminación, que entre más delgado sea su grosor en milímetros, mejor. Me gustaría poder un poquito ahondar en esa parte que es su especialidad, sobre cuáles son los objetivos fundamentales de laminación en caliente o en frío, y un poquito que nos pudiera platicar del proceso. Con mucho gusto. En general, debemos recordar que el acero está alrededor de nosotros. O sea, es una materia prima que se utiliza para diversidad de aplicaciones. Pensemos en las estructuras de un edificio, en un puente, pensemos en nuestro refrigerador, pues el gabinete es metálico, es de acero. Obviamente el automóvil en gran parte está hecho por componentes de acero. Entonces, muy bien, laminación en caliente significa convertir una pieza vaciada, que normalmente ya en la tecnología moderna es un planchón. El planchón pues, normalmente viene en espesores de 300 o 250 milímetros. Y para llegar a hacer una lámina de ahí, pues hay que reducirlo con ese proceso que se llama laminación, que es ir reduciendo entre dos rodillos, es reducir el espesor de forma progresiva hasta lograr un espesor final. En la práctica, la laminación en caliente, el producto terminado típico, digamos, es entre 2 milímetros y 25 milímetros de espesor. Digamos, los espesores más gruesos de 10 a 25 son para aplicación final en componentes estructurales, y los de 2 milímetros a 4 milímetros son la materia prima para el laminado en frío, que es la siguiente etapa. ¿Qué significa laminado en caliente, laminado en frío? Laminado en caliente es estar con temperaturas arriba del cambio de fase estructural, donde tenemos una estructura austenítica, que eso típicamente los aceros al carbono anda arriba de los 900 o 870 grados centígrados. Entonces, toda la deformación plástica que hagamos debe estar
en caliente, debe estar arriba de esos valores para permitir que la microestructura recristalice y tenga las propiedades mecánicas deseadas. El proceso en caliente obviamente tiene algunos riesgos o unos retos, que es, por ejemplo, la oxidación. El acero a esas temperaturas se está oxidando de forma espontánea, en forma súper agresiva, y eso hay que estarlo removiendo periódicamente en las diferentes etapas del proceso para asegurar que la superficie tenga un grado de limpieza aceptable. Bien, el proceso en caliente termina con temperaturas entre 500 y 700 grados. Cuando hablamos de que el rollo terminado no significa que esté a temperatura ambiente, está terminado a 700 grados y ahora hay que esperar un par de días a que termine de enfriar. Después de eso viene el laminado en frío. Primero, esa banda caliente debe pasar por un proceso de limpieza química, le llamamos decapado, que es remover precisamente la capa de óxido que se formó en esas temperaturas entre 700 y 500 grados. Hay que removerla antes de hacer el laminado en frío. Bien, eso es el decapado. Viene ahora el laminado en frío, que es otra vez un laminador. Otra vez pone la banda, ahora la banda caliente, digamos un ejemplo típico, 2.5 milímetros banda de entrada. Y ahora sí vas a reducir a espesores que pueden ser hasta de 0.3 o 0.4 milímetros en frío. Ahora, que es ya la aplicación para línea blanca, automotriz, para las cubiertas de lámina de los edificios, etc. Entonces, finalmente, eso es así en pocas palabras, el mercado del acero. Tenemos, obviamente hay otros componentes que son vaciados, pero el producto laminado, digamos que eso es lo típico. Hay muchos más procesos como recubrimientos de galvanizado, recubrimientos con estaño y otra serie de aplicaciones que se le dan al producto laminado. Voy a hacer un breve resumen de lo que acabamos de ver. El planchón que vimos que llegó ahí en la primera etapa, llega una máquina de canteo, digamos, es una forja horizontal que se llama Slab Sizing Press. Ese tipo de equipos en el mundo hay solamente 7 hasta la fecha. Bueno, debo decir hasta hace un año, no sé si en el último año se haya instalado otra, pero no creo. O sea, solamente 7 plantas en el mundo tienen Slab Sizing Press, que eso da una ventaja tecnológica tremenda desde el punto de vista de que podemos reducir el ancho del planchón de forma significativa en menos de 40 segundos. Es una forja horizontal donde las dos herramientas están moviendo simultáneamente en forma cíclica para ir reduciendo gradualmente el ancho en la medida que el planchón avanza a través de ella. Y eso permite, con un inventario de planchones de un determinado ancho, surtir una alta gama de rollo final en diferente ancho. Esa es la ventaja de eso, sin desperdicio de material, porque el material simplemente, la deformación que hago al ancho, pues se va al espesor y al largo. Y luego finalmente lo reduzco, el espesor lo reduzco en los laminadores. Y luego tiene el arreglo típico de un molino convencional integrado, donde tenemos 2 devastadores. El primer devastador del espesor de planchón entrega una barra de transferencia del orden de 100 milímetros de espesor, regularmente de 3 a 5 pases, dependiendo del tipo de producto. El número de pases se determina en función de la dureza del acero. Si es un acero demasiado duro, no voy a tener potencia suficiente para hacer gran desbaste en cada uno de los pases. Entonces se va haciendo más gradual, requiere a veces hasta 7 pases en aceros de alta dureza. Segundo devastador recibe esa barra en los 100 milímetros y lo va a reducir al espesor que requiere el laminador acabador en la entrada, que anda regularmente en los 40 milímetros. Eso también lo hace regularmente entre 3 y 5 pases. En el proceso de la deformación del espesor, algo se va yendo en los extremos, que empieza a formarse una punta y una cola irregulares, que hay que escuadrarla antes de pasar al tren acabador. Por eso la tijera que vimos ahí, que es una cizalla dinámica, es decir, el planchón no se detiene para el corte. En forma dinámica se sincroniza esa herramienta y hace el corte en punta y lo hace el corte en la cola del planchón para escuadrar. Y ahora sí, la parte más, digamos,
espectacular de la laminación en caliente, aunque no se alcanza a ver gran cosa en nuestro video, es el laminado en el acabador, que tenemos 7 pases sucesivos, allí no se regresa, nada más se va reduciendo el espesor de forma gradual y la velocidad tiene que irse incrementando en esa proporción para mantener el flujo másico de manera constante. Eso permite tener ya el espesor final después del último pase y se controla dinámicamente todo el control de la separación de rodillos, que en este caso le llamamos el gap. Se hace de forma hidráulica con alta precisión. Tenemos servocontroles de muy alta velocidad que permiten mantener los espesores de la banda final con tolerancias muy cerradas, es decir, finalmente es un atributo de calidad importante la uniformidad del espesor. Después vimos ahí 150 metros de mesa de enfriamiento para bajar la temperatura de salida, que eran los 870 grados o arriba de eso, para permitir que haya la transformación la recristalización de la microestructura, y ahora sí, en frío para convertir a ferrita toda la sección del material y enrollar. Las temperaturas de enrollado también están en función de qué propiedades mecánicas finales se necesitan. Y eso obviamente depende de la química del acero y del uso final, por supuesto. El enrollado tampoco se alcanza a apreciar gran cosa, que es otra parte compleja de este proceso. Normalmente son bone coilers, aunque también hay enrolladores hacia arriba en algunos de los procesos de laminado en caliente. Y lo que vimos al final es un camión que es poco común, es un transportador tipo Kamag, le llamas. Lo que vimos en los últimos segundos eran 160 toneladas, que eran del orden de 6 rollitos, solamente para flujo interno, es decir, esos rollos una vez que se enfriaron un par de días en el patio, debieron llevar un empaque de cartón, significa que ese producto ya es producto final, sin embargo se lleva al muelle esa planta está en un embarcadero, es decir, tiene acceso al mar a través del río del Mississippi. Entonces ahí embarcan por buque o embarcan por ferrocarril cuando son rollos muy pesados. En carretera normalmente en Estados Unidos no ves más de 25 toneladas, pero cada rollo de esos eran de 40 toneladas. Wow. Eso es un laminador moderno en caliente. En México no tenemos ninguno de esos. En la actualidad están 2 en etapa de construcción. Uno precisamente en ArcelorMittal, en Lázaro Cárdenas, que no va a llegar a ese tamaño. Bueno, los rollos sí van a ser rollos hasta de 35 o tal vez hasta 40 toneladas, no tengo el detalle. Y el otro es aquí en Monterrey, bueno, en Pesquería, que es de la planta Ternium. Esos 2 laminadores, aunque fueron hechos por la competencia, no fueron hechos por la empresa para la que yo trabajo, son también de alta tecnología. Pronto tendremos aquí en México dos laminadores competitivos a nivel global. Qué interesante. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Es impresionante justo cómo menciona toneladas y ahí se ven los rollos, ¿no? Y del proceso. Y yo quiero rescatar un poquito algo que dijo hace rato de cómo el acero lo utilizamos en muchas, en diferentes aplicaciones, ¿no? Y justo también ahí en el proceso veíamos cómo se ocupa una cantidad de agua para enfriamiento y también, bueno, después se manda a los patios de enfriamiento. Pero justo en esta parte, tratando de aterrizar un poquito del proceso, quisiera preguntarle, ocupamos los materiales y el agua para prácticamente cualquier proceso, tanto industriales como domésticos. Y yo sé que usted se relacionó en algún tiempo, hace un tiempo, y estuvo ahí muy involucrado en un proyecto de casa sustentable, de cómo podemos ser más eficientes en el uso de los recursos naturales como el agua o la electricidad de nuestras casas. Y me gustaría si nos pudiera eh, compartir algún consejo sobre todo de cómo podemos nosotros como sociedad cuidar estos recursos y hacer mejor uso de ellos en nuestro día a día. Con mucho gusto. Bien, antes de mostrar la pequeña presentación que preparé, debo mencionarles de dónde nace eso. Siempre he traído ideas
digamos, conservadoras o de eficiencia en general. Y cuando empecé a viajar ya con mi nuevo trabajo a partir del 2008, me tocó ver cosas muy interesantes en otras partes del mundo. Algo que recuerdo muy bien que me traje de Japón, aunque eso fue antes, fue desde en 1992, mi primer viaje a Japón. Me llamaba la atención, una vez que íbamos viajando en el tren bala de Tokio a Kioto, y iba un intérprete con nosotros, que yo no hablo japonés. Y entonces me llamaba la atención, allá cuando íbamos en despoblado, es decir, fuera de la ciudad, todas las casitas que se alcanzaban a ver tenían un equipo arriba de los techos. Y yo no alcanzaba a entender qué era. En aquel entonces, pues, aquí teníamos tinacos o teníamos antenas parabólicas y no eran ninguna de esas dos cosas. Entonces le pregunto al intérprete que qué era y me dice, esos son los calentadores de agua. Chihuahua, ¿y por qué están en el techo? Es que son solares. 1992, Japón ya tenía calentadores solares para agua en todas sus casas. Y dije, mira, y en México nos quejamos de que tenemos mucho sol y nadie ha pensado en hacer eso. Ahí me traje esa idea. Luego, en mis viajes a Europa, me tocó algunos inviernos allá tanto en Rusia, que fue el del extremo, como Alemania, Finlandia, me tocó algunos días fríos. Y ahí me sorprendía el confort de las casas. Cualquier casa que entrabas, o a un restaurante, o al hotel, el confort muy bien. Y yo no veía gran cosa de instalación de sistemas de calefacción que justificaran eso. Y a la hora que empiezo yo a compartir o a discutir con mis colegas alemanes, me empiezan a platicar, y dicen, no, pues es que los aislamientos en la construcción aquí son obligados. Allá el reglamento de construcción no te permite construir una casa si no tiene un estándar mínimo de aislamiento. Y vuelvo a decir lo mismo, si caramba, y en México, ¿alguien se ha preocupado por eso? La respuesta es no. La respuesta es que en México nuestros sistemas de construcción están enfocados en bajar el costo de construcción al mínimo, porque los clientes así estamos acostumbrados. Comparas el precio por metro cuadrado y la que me dé mejor precio por metro cuadrado es la que compro, sin pensar en la eficiencia. Bueno, todas esas cosas me hicieron redondear un proyecto, que es el que les voy a compartir, que le llamé Mi Casa de la Vejez. Si quieres lo vemos y al final abundo un poco más sobre él, ¿sí? Sí, igual aquí voy a pasar nada más las fotografías que nos compartió Si quieres, para... dame oportunidad voy a ir narrando brevemente en cada, claro que sí. te digo cuándo vamos cambiando. Ok, Empezamos ahí, si quieres vamos a la primera página. sí. Esto lo preparé hace ya 5 años, lo hicimos para un grupo de jubilados del Politécnico, que en una plática de café, esto que les compartí ahora, lo dije, y yo, oye, pues a ver, platícanos un poco más y dinos qué hiciste. Y entonces preparé esto. Vamos a la siguiente página, por favor. En ese 2005, mi esposa y yo decidimos iniciar nuestro proyecto de la Casa de la Vejez. ¿Cuál fue el objetivo? Pues era tener una casa con un confort razonable y a un costo de operación bajo. ¿Qué quiere decir? Yo no quería tener deudas, ya como pensionado o jubilado, deudas de recibos de luz muy costosos o recibos de gas muy altos, etcétera, etcétera. Entonces dije, vamos a buscar un diseño eficiente. Y entonces, esa foto que vemos ahí es una vista aérea de lo que es mi casa, que es su casa. Ahí se puede ver en la parte inferior una serie de paneles solares, esos puntitos blancos que se ven. Pues aquí tengo mi mouse. Estos son, bueno, son los equipos mini-split, pero aquí hay una serie de ductos que son de luz solar para el interior de la casa y otra serie de cosas que ahorita veremos. También lo que dije, todos los recursos naturales tenemos que ver cómo los aprovechamos más. Y aquí va un poquito de los puntos relevantes. Desde la orientación del terreno empezamos a buscar cuál era la mejor orientación para la zona donde vivimos. Mi experiencia, por lo que estuve leyendo y viendo, es el frente de la casa, el ideal es hacia el norte, que no es fácil, obviamente hay casas con frentes en todas las direcciones, pero
Si tienes la opción de escoger, esa es una ventaja. Yo te les platico por qué. Decidimos hacer una casa de una sola planta. A Dios gracias, estamos sanos físicamente, pero no sabemos qué nos depara la vejez. Entonces dijimos, vamos a hacer una casa de una planta, suficientes áreas verdes. Aquí empezaron los primeros especialidades. Usamos bloc celular como aislante en periferia y cubiertas. Este es un bloc de diseño alemán para variar, pero ya se consigue aquí en Monterrey. Le llaman marca Hebel con H. Perdón si hago publicidad de ciertas marcas, pero la realidad es que son cosas que vale la pena capitalizar. Incluimos ventanería de doble vidrio en toda la periferia y el vidrio exterior es un vidrio de baja emisividad que reduce la entrada de los infrarrojos. Y entre los dos vidrios tenemos una carga de argón que es un gas aislante, eso es mejor que el aire mismo. Usamos energía solar en 4 formas diferentes y otra que creo que va a ser importante para este grupo de Sociedad Mexicana de Aguas es el aprovechamiento de agua grises. Es otra de las cosas que también hicimos. Vamos a la que sigue, por favor. Finalmente, encontramos en esa época, en el 2005, encontramos esta colonia donde ahorita vivo. Estaba en etapa inicial de venta. Había 4 o 5 casas en construcción, algunas ya terminadas y la mayoría estaban en construcción y muchos lotes todavía baldíos. Entonces, bueno, escogí que precisamente me daba el frente hacia el norte. Fue una de las cosas que dije, bueno, esto es algo de lo que queremos hacer. Y la razón por qué la fachada hacia el norte, en Monterrey al menos, que son zonas muy calientes, buscas que el área social no esté toda la tarde asoleada. Entonces, al norte es la única zona donde el sol directamente no te da, porque el sol viene por el oriente, va por el sur y llega al poniente. Entonces, te calienta toda la periferia de la casa, pero la menos afectada es el norte. Por esa razón escogimos esa orientación. Veamos la que sigue. Estas son las características técnicas del bloc celular, que es un aislante que, bueno, aparte de ese aislante, es mecánicamente muy superior al bloc de concreto convencional que utilizamos y altamente, vaya, muy ligero, es decir, pesa una sexta parte de lo que pesa un bloc de concreto, entonces la velocidad de construcción es mucho mayor. O sea, resistente en el manejo, resistente para la carga mecánica y muy fácil de manejar, fácil de cortar. Entonces, se desperdicia menos también que el bloc convencional. Sí es más caro, pero al final de cuentas, el resumen, ahorita les platico un poquito de los resúmenes de eso, de la parte de costos. Ventana Duovent, que es el concepto que ya les describí, donde tenemos vidrio doble y, oye, te me pasaste un poquito, me regresa más para brevemente decirte la ventana. Explicaba yo que son 2 vidrios, hay un separador intermedio y que es precisamente la zona que se carga de argón y permite una eficiencia térmica estupenda. O sea, las mayores pérdidas de energía de una casa en las zonas extremadamente calientes como Monterrey son por la cubierta, por el techo. Y segundo es los muros y ventanas. Entonces, obviamente lo primero fue el meterle más eficiente a la cubierta del techo y segundo, ventanerías y muros periféricos. Muy bien. La que sigue, por favor. Es otro tributo que me lo encontré por ahí en un libro que se llama La Casa Ecológica, que es un sistema de ventilación pasiva. Sí, bueno, ¿cómo hacerle para... ¿Qué es lo típico que tenemos? Ventanas que yo abro en mi casa para que entre el aire fresco y el frío de casa. Pero el abrir la ventana pues también mete polvo, mete ruido, etcétera. Bueno, aquí lo que hicimos es algo diferente. Tenemos un filtro que va conectado a un tubo metálico, en este caso es un tubo de aluminio, que es un buen conductor del calor, y ese tubo se sepulta en las áreas de jardín a 1,5 metros o 2 metros de profundidad, y luego ya subterráneamente llega a los puntos bajos de la casa. Esto de forma natural hace que el aire que entra a la casa es 4 grados más frío que el aire que está en el ambiente. Y en el invierno es lo opuesto. Si el aire ambiente está en 0 grados,
el aire que entra a la casa va a estar como en 4 o 5 grados. ¿Por qué? Porque la inercia térmica de 2 metros de tierra no permiten que la temperatura ambiente afecte directamente a la temperatura de la tierra. Tal vez los primeros centímetros sí, ¿verdad? A 2 metros de profundidad no. Entonces, esto nos permite enfriar el aire en verano y entibiar el aire en invierno. Te digo, no es gran cosa, estamos hablando de 4 o 5 grados la ventaja, pero al final consigues una entrada de aire filtrado y con una temperatura más confortable de acuerdo a la temporada en la que estamos. Es algo que también agregué, que lo pusimos en toda la casa. La que sigue, por favor. Obviamente, para que eso funcione, tiene que haber un tiro natural. En nuestro caso, lo que hicimos en el punto más alto, ahí la descarga del aire caliente, que por principio físico va a subir. Entonces, de la entrada de aire fresco a cualquiera de las habitaciones, va a encontrar salida en el punto más alto de cada habitación para ya llegar a la parte más elevada de la casa y salir. Entonces, un ejemplo de estas descargas en los plafones de la casa que permiten precisamente no acumular el aire caliente en la parte alta de cada habitación. Adelante, por favor. Después se me ocurrió hacer una combinación de que no fuera totalmente pasivo, sino forzar un tiro a través de un extractor. Entonces, en el punto más alto de la casa, que por tiro natural estábamos haciendo el flujo, agregué ese extractor que fue el primer equipo de panel solar que instalamos. Esto fue, si mal no recuerdo, como en 2010, 2012, cuando todavía no se valía aquí tener energía solar conectada a la red. Entonces, este es un equipo totalmente independiente que hasta la fecha sigue funcionando. Obviamente, este tractor nada más funciona durante el día. Debo decir que agregamos un termostato para que en invierno no nos conviene sacar el aire caliente. Pues en invierno, si la temperatura en el ático es mayor de 25 grados es cuando funciona, pero si está a menos de 25, ahí se detiene el extractor. Es otra de las ventajas que hicimos. Bien, con todo eso, lo que logramos, por ejemplo, este es un día de verano donde la temperatura en el exterior, en la casa, estaba en 32 grados y en el interior teníamos 26 con un solo mini split operando en toda la casa, que es algo que nos ha permitido hacer un uso inteligente de la energía eléctrica y obviamente de mis recursos económicos. O sea, mis recibos de luz son bastante bajos porque la eficiencia térmica de la casa es relevante. Adelante. Bien, aquí están las 4 etapas que tratamos de hacer del uso de energía solar. Aquí me corrijo, el panel de 30 watts del extractor sí fue desde el inicio del 2007, cuando terminamos la construcción de la casa. En esa misma época, acuérdense que les platicaba lo que vi en Japón, instalé los calentadores de agua solares. Yo estaba ya pensando en diseñarlo y construirlo yo porque no encontraba aquí en el mercado mexicano. Encontré mucha literatura en internet de calentadores solares, pero de cómo hacerlo, no nadie que lo vendiera. Por mera casualidad me encontré una firma griega aquí en Monterrey, Eurosol se llaman, creo que ya se desaparecieron del mercado cuando llegaron los productos de China, y a ellos les compré un par de calentadores solares. En las luminarias solares para el interior, eso también está desde 2007. Y finalmente, una vez que se autoriza aquí en México el uso de paneles fotovoltaicos, los instalamos en 2013. Yo, por ejemplo, esto lo vi en Alemania. Hay algún dato, miren, en el 2011, que me tocó estar muy seguido allá, yo veía prácticamente todas las casas con muchos paneles, 20 o 30 paneles. Y no entendía yo por qué tantos. Entonces le pregunto otra vez a mis colegas y me dicen, lo que pasa es que aquí el gobierno, para incentivar que los privados invirtamos, nos compra la energía solar que nosotros producimos al doble de lo que nosotros pagamos por cada kilowatt hora. O sea, nada para que nos demos una idea de lo que hacen gobiernos inteligentes para fomentar la inversión de los privados. Allá les compraban la energía solar al doble. Aquí en México no la compran igual, es decir, bueno, no nos la compran, realmente no la guardan. Ahorita les platico un poquito de eso. Adelante, por favor. Bien, ya vimos el panel hace ratito. La que sigue. Estos son los calentadores de agua solares.
Tenemos 2 instalados y estos son los tragaluces solares. Debo decir que este tipo de tragaluz tiene una particularidad, tiene filtros contra rayos ultravioleta e infrarrojos, entonces no entra calor y no entra ultravioletas que decoloren la ropa. Entonces lo podemos tener, aquí vemos por ejemplo en una de las áreas de un pasillo, cómo se ve la entrada de luz nada más, pareciera un plafón eléctrico, no parece una entrada de luz natural. Eso entonces lo aplicamos en los closets, por ejemplo, aquí sin ningún remordimiento, sin ninguna preocupación, esa luz está iluminando el closet sin riesgos de colorar la ropa. Entonces, closet, baños y pasillos, tenemos esta iluminación natural. Y bueno, aquí están los paneles fotovoltaicos. Tenemos una capacidad instalada de 3.8 kilowatts. Mensualmente yo recibo un reporte de la generación de energía. Por ejemplo, por mes, lo que en teoría yo estoy rescatando es del orden de unos 5 árboles que no fueron talados para carbón, por decir algo, ahorita que está de moda usar otra vez las termoeléctricas con carbón, por el hecho de estar generando energía eléctrica con paneles fotovoltaicos. La que sigue, por favor. Esta, bueno, es otra de las particularidades que también apliqué aquí en casa, que es un tanque biodigestor. Debo decir que por estar en un área residencial no conecté los drenajes sanitarios. Es decir, los sanitarios, si ustedes observan, aquí está con una tacha, no están conectados a la red que instalé, solamente lavabos, regaderas, lavadora, son los que van a dar a este tanque biodigestor, y de ahí un filtro, y del filtro a riego subterráneo del jardín. Eso me ha permitido, a pesar de que tengo del orden de 120 metros cuadrados de pasto y árboles, mi recibo de agua es bastante moderado, porque la mitad del consumo de la demanda de riego se hace con las aguas de grises, con lo que sale regadera, lavabos y lavadora. La que sigue, por favor. Aquí es un ejemplo del jardín, cómo se ve después de... Bueno, esta es foto del 2016. Uno de mis temores era que el efecto de acumulación de los jabones pudiera provocar ahí que se haga agresiva esa agua contra el pasto, y pues hasta ahora, con ya 13 años de uso de ese sistema, nuestro jardín sigue estando sumamente verde sin ningún problema. Bien. Ingeniero, disculpe, por cuestiones de tiempo, quisiera ver si en esta parte usted nos pudiera nada más platicar brevemente de los ahorros que tuvo, Claro. porque ya no nos da tiempo de mostrar las gráficas, pero igual aprovecho este espacio para mencionarles que por favor nos compartan sus preguntas ahí en el chat, ya que vamos a tener nada más cuestión de una o dos preguntas para que la pueda contestar el ingeniero, para ahorita ir cerrando. Pues sí, brevemente comentando en la parte de consumo de energía eléctrica, la inversión que hice de esos paneles, estoy a punto digamos, de recibir la rentabilidad. Yo calculé 12 años de recuperación de la inversión. Ya estamos ahorita, digamos, sobre 8 años, y dado que pues, la energía ha estado subiendo de precio, pues la recuperación va a ser un poco más rápida. Y de ahí en adelante, pues ya mi inversión es pura ganancia. Por ejemplo, el recibo del mes pasado de energía eléctrica fue de 200 pesos. Los recibos más altos que pago, que son en verano, andan en 1,050 pesos, porque todo el excedente de energía que no se consume durante los periodos de invierno se guardan. Tenemos una bolsa de energía con la CFE que luego me entrega. Sin embargo, si mi capacidad instalada es mucho mayor que lo que consumo, después de un año de tenerlo guardado, eso se pierde. Por eso se debe cuidar de no poner demasiados paneles, porque es mala inversión. Lo mismo en los recibos de agua, en promedio establemente traemos de 20 a 22 metros cúbicos mensuales de consumo. Ingeniero, estos precios que menciona es en Monterrey, ¿cierto? De la facturación de la luz y... Sí,
Sí, por supuesto. Sí, cuando en la mayoría de las casas de Monterrey sabemos que por el consumo justo de energía eléctrica y de los mini split, pues muchas, gran parte de la mayoría de las casas son tarifa de alto consumo, ¿no? DAC. Es Entonces, pues correcto. me parecen impresionantes los precios. Y aprovecho también que estamos en este tema para que antes de pasar a la última fase, aquí hay una pregunta de Marco Antonio Herrera en el chat que nos dice, ¿cuánto es el costo de mantenimiento de los sistemas de calentamiento de agua y de sistemas de uso de aguas residuales? Muy buena pregunta, Marco. Mira, en la parte del mantenimiento de los paneles, de los calentadores solares, se requiere una limpieza del tanque una vez al año. Yo la verdad es que lo estoy haciendo una vez cada 2 años, porque sí hay depósitos de calcio con la calidad de agua que tenemos en Monterrey. Entonces hay que evitarlos, vaya a tratar de reducir eso. De ahí en fuera, limpieza, pues digamos cada 6 meses del panel, dependiendo de qué tanta tierra o polvo haya. La parte del sistema de aguas grises, cero mantenimiento en 13 años. Se supone que el día que se sature, tendría que llevar una bomba para succionar los lodos que hubiera ahí. Al menos con el equipo que yo compré. Los equipos más nuevos ya tienen un sistema para separación de lodos. Pero esas cosas son soluciones realmente inteligentes. Y hay firmas como Rotoplas que venden esos productos, es cuestión más de decisión. Obviamente, al planear tu casa, hacer una casa que ya está hecha no es sencillo porque hay que separar la tubería de drenaje. Podríamos contestar otra pregunta. Raúl Herrera nos dice que para los alumnos de ingeniería de materiales en la materia de procesos de manufactura, ¿qué libro le recomendaría para el tema de laminación? Ay, ahí sí me va a agarrar en curva, no traigo ahorita en mente la literatura, a lo mejor de mis colegas ahí de la cirugía me pueden recomendar, no traigo ahorita en mente uno, se los debo, voy No, a no se investigar y se los preocupe. mando. Igual lo podemos, exactamente lo que le decía, le podríamos hacer llegar esta información a las personas si usted ya nos recomienda un libro. Para cerrar, Excelente. ingeniero, esta sesión y agradeciéndole otra vez el tiempo, quisiera preguntarle, ¿hay algún consejo que le pudiera dar a los profesionistas jóvenes o qué consejo le hubiera gustado a usted recibir cuando recién empezaba a trabajar? Gracias. Sí, son dos cosas que quisiera enfatizar. Una, lo que al principio mencionábamos sobre la adaptación al cambio. Aquí está uno de los ejemplos clásicos de la evolución de la tecnología, cómo nos va llevando, nada menos, ahora estamos en una reunión virtual que antes pues ni soñando podíamos pensar en tener este tipo de soluciones. Entonces, mente abierta a los cambios, porque esa es la constante de la vida. Y segunda, los códigos de ética. Creo que la parte ética en las carreras profesionales no la tocamos mucho y a veces lo tenemos que aprender a golpes. Ahí me tocó ver colegas pues que vieron frustrada su carrera por no traer sus principios de ética suficientemente robustos y cayeron en errores que los hicieron vaya a perder sus oportunidades, su trayectoria profesional. Entonces, la ética, los principios de honestidad deben estar por delante en cualquier trabajo, en cualquier industria, en cualquier actividad que estemos desarrollando. Siempre pensar en los demás y nosotros, es decir, no sacar ventajas personales a ninguna oportunidad que se tenga fuera de lo establecido. Muchísimas, muchísimas gracias por su consejo y nuevamente por su tiempo. Le voy a pedir ahí que me ayude, por favor, la cuenta de la sociedad a publicar un pequeño reconocimiento que le tenemos a usted por su participación al darnos esta charla y me permito leerlo brevemente. La Sociedad Mexicana de Aguas AC y el capítulo juvenil otorgan el presente reconocimiento al maestro Julio Manuel Muñoz Vaca por su participación en Clear Sessions, entrevista con la experiencia, celebrada el 17 de febrero de 2021 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y está firmada por nuestro presidente, el ingeniero Ángel de Jesús López González. Muchísimas, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes por toda la paciencia que han tenido al estar escuchándome y a sus No, como órdenes. crees, un gusto y muchísimas gracias también a todos ustedes asistentes por haber estado aquí. Les comparto brevemente que si
tienen alguna pregunta o les gustaría afiliarse a la Sociedad Mexicana de Aguas, contamos con diferentes tipos de membresía como de apoyo, tanto estudiantil. Ahí les comparto, sí se está viendo, ¿verdad? La pantalla, ahí está. Les comparto estos beneficios y mi contacto, que también se los voy a pasar por el chat, por si tuvieran alguna pregunta del capítulo y de los grandes beneficios que pueden formar parte de la sociedad. Muchísimas gracias, tenemos muchísimos proyectos en puerta para este año y qué buena manera de empezar las Clear Session de este año junto con usted, ingeniero. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por su tiempo. Buena tarde a todos. Hasta luego, buena Gracias. tarde. Hasta luego.